Venezuela rompe a partir de hoy sus lazos con la OEA. La indeclinable decisión tomada por el presidente Nicolás Maduro el 27 de abril de 2017 de retirarnos de la OEA obedeció, según la misiva que remitió a su secretario general, Luis Almagro, a que se convirtió de manera lastimosa en una corporación secuestrada por intereses contrarios al espíritu de integración y unión de nuestro libertador Simón Bolívar. El anuncio ante la plenaria de la OEA le correspondió a la canciller para el momento, Delcy Rodríguez, minutos después de que el órgano multilateral aprobara la convocatoria a una reunión extraordinaria de cancilleres para debatir sobre la situación de Venezuela. El jefe de Estado alegó que la OEA se ha convertido en vehículo de intervenciones abiertamente lesivas de los principios y del Estado de Derecho internacional, al tiempo que le cuestionó no haberse pronunciado cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en 2015, calificó a Venezuela de amenaza. Igualmente, deploró la labor del secretario Almagro y le expresó: ha ejercido usted la peor de las actuaciones jamás conocida en la historia de esta organización. Los tiempos por venir lo destacarán como el más infame y triste funcionario que haya deambulado por ese organismo, y vaya que debió aplicarse para hacer méritos en ese sentido. Blanco de los ataques. El presidente Maduro mencionó que de esas acciones injerencistas Venezuela fue convertida en blanco, y que pese a las reiteradas denuncias expuestas por el país sobre la embestida internacional ante esta instancia, la OEA mantuvo una postura indiferente, sumándose desde la Secretaría General al plan de agresión e intervencionismo. Reiteró que su gobierno bolivariano continuará con su diplomacia de paz, y cumpliendo con los preceptos de la Carta Magna, aprobada por el pueblo venezolano en 1999. Venezuela libre e independiente no retornará jamás al seno de esta organización, devenida desde su origen en un instrumento para validar los deseos imperiales contra los pueblos soberanos, recalcó el presidente de Venezuela, quien acompañó su firma en la carta con el mensaje: con Bolívar y Chávez venceremos. Interino. Recientemente, la OEA aceptó el nombramiento como representante interino de Venezuela a Gustavo Tarre Briceño, lo cual fue rechazado por 10 países: Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Bolivia, México, Nicaragua, Guyana, Surinam, St. Kitts and Nevis, Barbados y Uruguay ratificaron que no reconocen la ilegal sentencia del 8 de abril, informó en su cuenta en Twitter el viceministro de Comunicación Internacional, William Castillo. Los diplomáticos de esos países consideraron como irregular la participación de Tarre Briceño. Además, anunciaron su abstención ante las decisiones que se tomen en el Consejo de la OEA. Por su lado, el gobierno nacional en un comunicado calificó tal decisión como una de las más infelices decisiones tomadas en la larga historia de desafueros jurídicos y políticos de esta organización, y una vulgar instrumentalización del chantaje y la presión contra los Estados miembros para satisfacer los deseos de la política neo-monroísta de Washington, y agregan que además la OEA convalida el plan de golpe de Estado iniciado el 23 de enero pasado, y pretende crear condiciones para profundizar la agresión injerencista contra nuestro país, incluyendo la amenaza de una intervención militar. El regreso a Caracas. El canciller Jorge Arreaza anunció este pasado jueves que el personal diplomático que representa a nuestro país ante la OEA volverá a Caracas la próxima semana, tras cumplirse el lapso para la salida del organismo. Para este sábado 27 se ha previsto en Caracas una gran movilización, con el propósito de celebrar el retiro venezolano de esa organización. El artículo 143 de la Carta Fundacional de la Organización de Estados Americanos, OEA, señala: esta carta regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciada por cualquiera de los Estados miembros, mediante comunicación escrita a la Secretaría General, la cual comunicará en cada caso a los demás las notificaciones de denuncia que reciba. Transcurridos 2 años a partir de la fecha en que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia,
La presente carta cesará en sus efectos respecto del Estado denunciante, y este quedará desligado de la organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente carta. Asimismo, en el primer artículo de nuestra Constitución Nacional se afirma que Venezuela se declara República Bolivariana, irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional, en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Son derechos irrenunciables de la nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Venezuela hace efectiva su salida de la OEA, y el chavismo lo celebra con una marcha a las razones del retiro de Venezuela de la OEA. Venezuela abandona formalmente este sábado 27 de abril la Organización de los Estados Americanos, OEA, en un acontecimiento que será histórico debido a que ningún Estado hasta ahora se ha retirado de ese organismo hemisférico. Este sábado se cumple lo que marca el artículo 143 de la Carta de la OEA de 1948, transcurridos 2 años a partir de la fecha en que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia. La presente carta cesará en sus efectos respecto del Estado denunciante, y este quedará desligado de la organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente carta. Injerencia. Detonó el proceso de salida. La OEA ha llevado a cabo acciones intrusivas, arbitrarias, ilícitas, desviadas, groseras, contra la soberanía de la patria, argumentó Delcy Ramírez, quien en 2017 era canciller de Venezuela, al interponer la denuncia a la carta del organismo el 27 de abril de hace 2 años. Venezuela no participará en lo sucesivo en ninguna actividad o evento en el que se pretenda posicionar el intervencionismo y la injerencia de este grupo de países que solo buscan perturbar la estabilidad y la paz de nuestro país, afirmó Ramírez, al subrayar que el inicio del proceso para el retiro fue una instrucción del presidente Nicolás Maduro. El gobernante bolivariano tomó la decisión después de que el Consejo Permanente de la OEA había convocado a un encuentro de cancilleres para el 2 de mayo de 2017 en San Salvador, para tratar el asunto venezolano. Caracas denunció que la convocatoria de esa reunión de cancilleres violaba la Carta de la OEA, que en su artículo 1 dice que el foro político no puede intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros. Instrumento del imperialismo. El presidente Nicolás Maduro definió que el organismo se transformó en un espacio de dominación imperial. Venezuela ve en la OEA una organización que se desarticula, que ha cometido actos espurios claramente injerencistas producto de una alineación de gobiernos de derecha en la región, tutelados por el gobierno de Estados Unidos. De acuerdo con Caracas, la antipolítica ejercida por el dirigente del organismo será referencia para explicar la decadencia en la que el Foro Interamericano se sumerge. Samuel Moncada, quien en 2017 era el embajador venezolano en la OEA, así lo ve. El secretario general se ha convertido en un agente del conflicto en Venezuela. Actuación de Luis Almagro. La actuación del actual secretario general de la OEA, Luis Almagro, fue clave. Almagro ha estado abiertamente llamando a un golpe de Estado y a la insurrección, remarcó. Acto de independencia y soberanía. La salida de la Organización de los Estados Americanos es un acto de independencia y soberanía, manifestó Moncada, quien ahora se desempeña como el embajador del gobierno bolivariano ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Con una gran marcha celebran salida de la OEA este sábado. Venezuela estará de fiesta, porque luego de los 2 años estipulados por el ordenamiento internacional que rige las relaciones de los países que forman la Organización de Estados Americanos, OEA, la patria de Bolívar hará oficial su salida de este organismo multilateral, que, según muchos especialistas, más que encargarse de los intereses de todos sus miembros, se ha comportado como un ministerio de las colonias de Estados Unidos. Por ello, el Partido Socialista Unido de Venezuela, SUV, convocó a su militancia a una marcha,
este sábado 27 de abril, en apoyo al proceso de retiro definitivo de Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Espacio que ha sido utilizado en los últimos tiempos por su secretario general, Luis Almagro, para agredir a esta tierra de gracia. La información fue suministrada por el vicepresidente de Formación Ideológica del SUB, Héctor Rodríguez. Asimismo, informó que, desde este jueves, se inició el Mayo Obrero con una importante agenda de actividades, que empezará con la Escuela de Formación para Trabajadoras y Trabajadores del SUB. E invitó a participar el miércoles 1 de mayo a la Gran Marcha de las Trabajadoras y Trabajadores, y celebrar las políticas impulsadas por el Ejecutivo Nacional en favor del sector obrero del país. Rodríguez manifestó que, en días recientes, regresó una delegación que representó al SUB en México, donde hubo grandes manifestaciones de apoyo al pueblo de Venezuela por la batalla, por la defensa de la paz y la soberanía nacional, frente a los reiterados ataques de Estados Unidos. Agradeció el respaldo que ha recibido Venezuela del pueblo mexicano, grandes manifestaciones de apoyo, de reconocimiento de la gran batalla que está dando Venezuela por la dignidad, por la soberanía y por la libertad. El presidente Nicolás Maduro ha llamado al diálogo y, a pesar de los ataques y bloqueos, ha extendido sus manos para el diálogo. Nuestra mano está extendida para el diálogo bajo el respeto y, ante las mentiras de la derecha, nuestra verdad y amor. Reiteró el llamado a diálogo y a la reflexión por el bien del país que lleva adelante el gobierno nacional. Hay millones de venezolanos que tienen una gran esperanza en Venezuela. Resaltó que la militancia del SUB no quiere confrontación, queremos diálogo, paz y respeto.